¿Alguna vez se ha preguntado quién estaba detrás de los hombres que recorrían los campos colombianos con un arma en la mano? Porque cuando hablamos de la violencia normalmente recordamos a los muertos, pero pocas veces nos detenemos a preguntar quién armaba, quién financiaba, quién protegía y quizá la pregunta más incómoda de todas, ¿quién se beneficiaba? Hoy vamos a hablar de los chulavitas y de los pájaros, pero no desde el mito. Vamos a separar lo que está documentado de lo que durante décadas se ha contado como verdad. Si le interesa conocer esa Colombia que muchas veces no aparece en los libros escolares, síganos. Aquí contamos la historia. Colombia llegó a finales de los años 40 profundamente dividida y liberales y conservadores llevaban décadas enfrentándose políticamente. Pero después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, la violencia adquirió una dimensión mucho mayor. El conflicto comenzó a extenderse por pueblos y campos, y en muchas regiones la diferencia política podía convertirse en una sentencia de muerte. Fue en ese escenario donde aparecieron diferentes grupos armados. Entre ellos estuvieron los chulavitas y los pájaros. Pero no eran exactamente lo mismo. Los chulavitas tuvieron su origen en Boyacá. Su nombre quedó asociado a la vereda Chulavita en el municipio de Boaivita. Eran campesinos conservadores que fueron incorporados a labores policiales y utilizados en la persecución de opositores liberales. Con el tiempo, el nombre Chulavita terminó utilizándose de manera más amplia para referirse a estos agentes y grupos vinculados a la violencia política conservadora. Y aquí aparece un elemento fundamental, la relación con el aparato estatal. No estamos hablando simplemente de una banda clandestina que apareció de la noche a la mañana. Existieron vínculos con la policía y con los sectores del poder conservador. Eso convirtió la violencia política en algo mucho más peligroso, porque cuando un hombre armado tiene detrás una estructura de poder, la víctima no solamente teme al asesino, también teme que nadie lo detenga. Y entonces llegamos al Valle del Cauca, especialmente a Tuluá. Allí aparecieron los llamados pájaros. Eran grupos armados civiles que actuaron contra personas identificadas como liberales y contra otros sectores considerados enemigos políticos. Uno de los hombres más conocidos fue León María Lozano, conocido como el Cóndor. Los pájaros dejaron una huella de terror, asesinatos, amenazas, desplazamiento, despojo y comunidades enteras obligadas a abandonar sus tierras. Pero aquí debemos hacer una precisión. No todos los pájaros actuaban exactamente de la misma manera, ni todos respondían a una estructura nacional única. La violencia tenía fuertes componentes regionales. Y eso es importante para entenderla. La investigación de la Comisión de la Verdad encontró algo fundamental. En distintas regiones existieron apoyos provenientes de sectores del poder, algunos hacendados, ganaderos, industriales y sectores de la policía, autoridades locales y dirigentes políticos. Pero cuidado, decir esto no significa que todos los conservadores fueran pájaros, tampoco significa que todo el Estado colombiano hubiera organizado cada asesinato. Por eso la historia no puede reducirse simplemente a los conservadores mataban liberales. Eso sería demasiado fácil, porque detrás de la política también estaba la tierra. Cuando una familia campesina era asesinada o expulsada, alguien podía quedarse con su finca. Cuando una comunidad abandonaba un territorio, otros podían ocuparlo. Y así, en algunas regiones, la violencia política terminó mezclándose con intereses económicos. La víctima perdía mucho más que la vida. Podía perder su casa, su parcela, sus animales, su comunidad y su futuro. Entonces, volvamos a la pregunta del comienzo. ¿Quién disparaba? Los hombres que estaban en el terreno, pero ¿quién los apoyaba? En diferentes regiones existieron sectores políticos, económicos y autoridades que contribuyeron, facilitaron o toleraron estas estructuras de violencia. ¿Quién se beneficiaba? En determinados casos, quienes lograban controlar la tierra, negocios o territorios después de expulsar a sus propietarios. Y aquí aparece la pregunta que todavía incomoda. ¿Qué ocurre cuando quienes tienen el poder político también tienen el poder económico y además controlan las armas? La violencia dejó miles de muertos y desplazados, pero también dejó algo que Colombia
tardaría décadas en comprender. La violencia política puede comenzar con una diferencia ideológica y terminar convirtiéndose en un negocio de poder. Por eso, recordar a los muertos no es suficiente. También tenemos que investigar quién los convirtió en víctimas, quién miró hacia otro lado, quién tuvo poder para detenerlo y quién terminó beneficiándose. Esta es la historia de Colombia, una historia llena de héroes, víctimas, pero también de responsabilidades. Esto es lo que los libros no cuentan. Si quieres que sigamos reconstruyendo estas historias con documentos y fuentes históricas, síganos, comparte este video y déjanos en los comentarios qué episodio de la violencia quiere que investiguemos después. Porque la historia no debe servir para dividirnos, debe servir para entendernos.